Un cilindro de gas se encuentra a 6 atmósferas de presión interna, a una temperatura de 28 grados centígrados. Si se mantiene constante el volumen y la cantidad de gas, determinar la temperatura en grados centígrados necesaria para reducir la presión a 5,7 atmósferas. De acuerdo con el enunciado, la presión inicial P sub I es igual a 6 atmósferas y la temperatura inicial de 28 grados centígrados, que son entonces las condiciones iniciales. Nos dicen también que el volumen permanece constante, por tanto escribimos V constante CTE, y lo mismo la cantidad de gas, que son las moles, escribimos N constante. Nos piden determinar la temperatura en grados centígrados necesaria para reducir la presión a 5,7 atmósferas, o sea que la presión final P sub F es de 5,7 atmósferas y la temperatura final es desconocida. Por tanto, estas vienen a ser las condiciones finales. De acuerdo con el enunciado, esta variación nos indica que debemos emplear la ley de Gay-Lussac, donde varía la presión con la temperatura a volumen y número de moles constante. La ley de Gay-Lussac nos dice que la presión y la temperatura mantienen una relación constante, es decir, la presión inicial sobre la temperatura inicial nos da un valor igual a la presión final sobre la temperatura final. Esta ecuación también la podemos escribir de la siguiente forma: presión inicial por temperatura final es igual a la presión final por la temperatura inicial. Hemos pasado la temperatura final, que está dividiendo al lado derecho, a multiplicar al lado izquierdo, y la temperatura inicial, que divide al lado izquierdo, pasa a multiplicar al lado derecho. De esta ecuación despejamos nuestra variable de interés, que es la temperatura final. Pasando la presión inicial a dividir al lado derecho, tenemos que la temperatura final es igual a la presión final por la temperatura inicial sobre la presión inicial. Y ahora solo tenemos que reemplazar los valores en esta ecuación. Pero antes observamos que la temperatura está en grados centígrados, hay que pasarla a grados Kelvin. Para ello sumamos el valor de 273,15, lo que nos da 301,15 Kelvin. Ahora sí, reemplazamos los valores. Tenemos que la temperatura final es igual a la presión final, 5,7 atmósferas por la temperatura inicial, 301,15 Kelvin, sobre la presión inicial de 6 atmósferas. Luego de cancelar unidades de atmósferas en el numerador con atmósferas en el denominador y efectuar las operaciones indicadas, tenemos la temperatura final de 286,1 Kelvin. Para hallar este valor en grados centígrados, le restamos el valor de 273,15 y eso nos da una temperatura de 12,95 grados centígrados. Y esta es entonces la respuesta para el presente ejemplo.